RTP. El invitado de este último segmento del programa de hoy, él es José Abel de Fina, doctor en finanzas, y con él hablaremos sobre el riesgo país, que a pesar de todo se mantiene a la baja, y las proyecciones de crecimiento para el 2026, entre otras cosas, otros números y otros incidentes que valdrá mencionar en la entrevista para hablar de economía. Bienvenido, estimado José Abel, a la mañana en RTP. Buenos días, César. Gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. Muchísimas gracias. Y quisiera empezar no con un número, sino con un evento. Se supo ayer de la renuncia del gerente del Banco Central, ¿no?, el señor Avellán. Y como alguien que estudia la situación económica y por ende a sus actores, quisiera saber un poco qué le merece esto. He escuchado que ha recibido el doctor Avellán una buena oferta del Bank of International Settlements, y como le quedaban solamente 2 añitos de su periodo, dijo, me voy, y que no hay nada más que leer de fondo en esa decisión. Bueno, la decisión de renunciar o dejar el cargo del gerente del Banco Central creo que debe ponerse en el contexto de lo que está viviendo el país en la actualidad, que es un proceso de recuperación económica durante el año 2025, que esperamos que continúe en el año 2026. Y bueno, siempre será útil la renovación, siempre y cuando pues se mantengan las políticas, se mantenga la buena gestión que ha venido realizando el Banco Central en estos últimos años. Y bueno, le deseamos lo mejor al señor Avellán. Esperemos que el nuevo gerente del Banco Central, pues obviamente nos permita tener esas cifras económicas, esa información económica que necesita el país para saber cómo va la marcha de la economía y por ende poder tener la información necesaria para hacer el análisis que se requiere a nivel del gobierno, a nivel de la población, y tomar decisiones que nos lleven a seguir bajando ese riesgo país que bien señalaba usted, César, sigue disminuyendo, pero no disminuye a los niveles que necesitamos que disminuya para poder ser un país invertible, como lo es Chile, como lo es Perú. Necesitamos que ese riesgo país baje a los 100 puntos, a los 200 puntos, que nunca ha alcanzado el Quedémonos Ecuador. en eso, quedémonos en eso, estimado José Abel. Regresemos a eso porque siempre lo pregunto, porque es importante que la gente lo vaya entendiendo cada vez más. ¿En qué nos afecta el riesgo país? Claro, yo diría abarata el costo del dinero, pero para mucha gente eso es hablarles en griego. ¿Cómo nos ayuda a que el riesgo país baje? Claro, hagamos de cuenta, César, que el dinero le cuesta al gobierno de los Estados Unidos, dependiendo del plazo al que sea, pero porque es diferente, pero digamos, le cuesta un 4% aproximadamente. Cuando el Ecuador tiene un riesgo país de 600 puntos, que es a lo que se refiere las cifras del Banco Central, entonces pues significa que el dinero le cuesta al Ecuador un 6% más. Entonces, un dinero que cuesta 4% para el gobierno de Estados Unidos le cuesta al Ecuador un 10% más. Y claro, perdón, un 10%, no un 6% más. Entonces, claro, para el sistema financiero nacional, también ese es un parámetro de cuánto le cuesta el dinero en el exterior. Y cuando el sistema financiero quiere traer dinero al país, pues obviamente se encuentra que ese dinero puede resultar más caro cuando el riesgo país sube. ¿Cuál es el origen de ese riesgo país? No significa que el país es más riesgoso, sino que el Estado ecuatoriano es más riesgoso, pero el Estado ecuatoriano es, como quien dice, el parámetro en el cual se basan el resto de los inversionistas internacionales para prestarle dinero a nuestro sistema financiero, para venir a ponerle un costo del dinero a las inversiones que hacen los inversionistas internacionales en el Ecuador, y por tanto, mientras más baje el riesgo país, pues más barato será traer dinero y más barato será invertirlo y más barato será desarrollar la economía del país. Doctor Delfina, en ese caso hay un tema bastante controversial que ha ocurrido en los últimos días, que tiene que ver justamente con el tema del presupuesto general o la proforma para el presupuesto general del Estado para el 2026. Se ha hablado mucho, solo para citar un caso en concreto, el tema de la educación superior. Algunos dicen que ha aumentado, otros que ha disminuido.
pero sí me gustaría saber su óptica general sobre esa proforma. ¿Cómo la ve? ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos tiene? ¿Qué nos puede llevar a qué conclusiones nos puede llevar eso para el 2026 como país? Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, lo que tiene que hacer el presupuesto del Estado es que actualmente el Ecuador se ha metido en un endeudamiento salvaje, brutal, que le lleva a tener que pagar alrededor de 12.800 millones de dólares entre principal, entre intereses, entre deuda interna, pero son 3.000 millones de dólares más que el año pasado. Y esa curva de pagos no disminuye hasta dentro de 4 o 5 años. Recién ahí disminuye, no significa que ya no vamos a tener que pagar, que ya se acabó la deuda, sino que baja un poquito. Y ese problema significa que entonces gran parte de del presupuesto, alrededor de más de un 30% del presupuesto, va dirigido a ese pago de la deuda. La deuda inclusive se va a incrementar este año, porque este año el Ecuador, para poder cubrir esa deuda, lo que hace es patear para adelante lo que debe, y entonces pagamos, pero pedimos más prestado. ¿Cuánto vamos a pedir prestado, Jorge? Vamos a pedir alrededor de 15.000 millones de dólares, que son 4.000 millones de dólares más de lo que pedimos el año anterior. Entonces seguimos haciendo cada vez más grande esa bola del endeudamiento, y nos falta, Jorge, lo que nos falta es que ese endeudamiento sea de buena naturaleza. ¿Qué significa un endeudamiento de buena naturaleza? O un buen endeudamiento, aquel que usted, cuando va al banco, ¿verdad?, pide prestado, el banco le presta y usted hace un negocio que le permite prestar al banco y sacar a su familia adelante. Eso es lo que no está descubriendo el Ecuador, porque si que seguimos creciendo a tasas del 2%, si no existe inversión para crecer en la economía, si no existe inversión por parte del Estado, entonces pues lo que vamos a tener es que va a ser cada vez más difícil cubrir esa deuda. Como decía un secretario del Tesoro de los Estados Unidos, lo que necesita el país es ahogar la deuda en crecimiento, y para lograr eso necesitamos crecer no a tasas del 2% anual como venimos creciendo, sino a tasas del 5 o 6% anual, para poder hacer esa deuda cada vez más chiquita y la economía del país cada vez más grande en relación a la deuda. Justamente en eso quiero tratar de profundizar un poco. Le iba a preguntar cómo hacemos entonces con el tema de la deuda, porque a día de hoy Ecuador es un estado quebrado, se nos exige mucho, pero también hay que tener en cuenta cuál es el contexto financiero que tiene el país, y usted mencionó cómo incluso el tema de deuda está creciendo ya para este año. Y le quería preguntar cómo podemos controlar al final del día. Yo sé que no hay una solución mágica, también sé que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, seguramente tomen años, pero aparte de lo que usted menciona de ahogar la deuda con el tema de crecimiento, ¿qué otras aristas deberían considerarse en ese aspecto para tratar de saldar? A ver, Jorge, claro, el tema es primero diferenciar que una cosa es la economía del Estado ecuatoriano y otra cosa es la economía del Ecuador. Usted puede tener un Estado al cual le va extraordinariamente bien, como aquellos reyes del siglo XVI, XVII, que les iba extraordinariamente bien mientras la gente se moría de hambre, y eso no es lo que queremos. Queremos, si al país le va bien, al Estado le va bien. Entonces la forma de salir de esto primero es plantear una renegociación de la deuda. No significa no pagar la deuda, pero un refinanciamiento de la deuda. Pero obviamente, Jorge, cuando usted va donde el banco, usted tiene que ir con un proyecto de país bajo el brazo, tiene que ir con un proyecto de inversión bajo el brazo. Y lo que le está faltando, obviamente, actualmente al Ecuador, es poner en orden esos muchos proyectos que tiene, es ponerle número a esa casa, saber cuánto es lo que podemos crecer, saber que tenemos que invertir como país alrededor de 4.000 millones de dólares por año para poder duplicar las exportaciones en los próximos 5 años. Y si duplicamos las exportaciones, Jorge, van a ingresar más dólares al país, y por lo tanto el Estado va a poder entonces tener una mejor economía y cumplir mejor con sus obligaciones. Entonces, el camino es muy de sentido común. El camino es, necesitamos esos 4.000 millones de dólares. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano no tiene esos 4.000 millones de dólares, pero sí hay ese dinero en el sistema financiero. Muchos ponemos la esperanza, muchas personas ponen la esperanza en la inversión extranjera. Los primeros que tenemos que invertir en el Ecuador con proyectos que atraigan la inversión extranjera somos los ecuatorianos, y es el sistema financiero. Pero lamentablemente, dice el sistema
financiero, con mucha razón, que no existen suficientes empresas en el país, que no existen suficientes proyectos de inversión en el país para prestarle dinero. Entonces, ¿qué pasa? Nos están faltando los proyectos que sean bien gobernados, proyectos que por cada dólar que invierte el Estado, por cada dólar que invierte el sistema financiero, traiga dólares también de inversionistas extranjeros, y de esa manera podamos sacar al país adelante, pero ya es hora de que empecemos a actuar con un proyecto de país y tener proyectos específicos de inversión que nos permitan tener ese crecimiento y que no sea solamente pues un esperar a que llegue la tabla de salvación de la inversión extranjera. 9:22 en las proyecciones de crecimiento de la proforma aprobada ya como presupuesto. Se habla de un crecimiento real del 1,8%, una disminución frente a este año, un año donde algunos economistas aducen que lo que realmente ha pasado es que nos hemos recuperado en algo de la caída del año pasado, que fue provocada por los apagones principalmente. No es un panorama demasiado alentador. ¿Usted cree que hay la oportunidad de mejorar eso, de superar el pronóstico que nos hace el propio gobierno? A ver, en el programa de gobierno del presidente Noboa, en la propuesta con la cual fue electo presidente, se reconoce que el Ecuador, como va, no puede crecer a tasas de más del 2%. Para poder crecer a tasas de más del 2%, la complejidad económica del país tiene que aumentar. ¿Qué significa la complejidad económica? Que haya mayor valor agregado. Y el camino a incrementar esa complejidad económica y poder crecer a tasas mayores del 2%, a tasas del 5 o 6%, que el Ecuador ya lo consiguió, César. Entre el año 2001 y 2006, 2007, el Ecuador crecía a esos niveles. El Ecuador perdió la ruta, perdió la forma de crecer a esos niveles, y entonces lo que tenemos actualmente es que si no existe una fuerte inversión en el incremento de productividad, en el incremento del valor agregado que añade el país, entonces no vamos a poder crecer a tasas mayores. Eso lo reconoce de entrada el plan de gobierno del presidente Noboa, porque con las capacidades empresariales que tenemos en la actualidad no se puede crecer más de eso. Y ahí está entonces esa expectativa de la que bien habla usted, del 1,8% anual, que es la expectativa de los organismos internacionales. Es como que el Ecuador no tiene la energía, la gasolina necesaria para poder crecer en una cantidad mayor, en un porcentaje mayor. O esperamos la inversión extranjera para poder crecer así, o como decía, comenzamos a tener los proyectos de inversión propios ecuatorianos, así como lo hizo el Perú en el norte de Perú, y hoy por hoy sobrepasa Chile en las exportaciones de uva y otros productos. Asimismo, el Ecuador necesita proyectos claves, emblemáticos, que le permitan tener un crecimiento de ese nivel y, como digo, pensar en duplicar las exportaciones en los próximos 5 años. También me gustaría comentarle y saber su opinión, doctor, sobre algo que está sonando bastante en medios, tanto digitales como impresos, que es el tema de las reformas laborales. Se menciona mucho, por ejemplo, que para el próximo año, ya que no pudieron con el trabajo por horas, quieren hacer una especie de división del trabajo, de las horas de trabajo del contrato actual, ¿no? De las 8 horas diarias, tratar de mover 4 a la mañana, 4 de la noche. Bueno, eso es un poco la propuesta de lo que se está hablando. También en materia laboral, justamente ahora estamos en las rondas de negociaciones con los diversos gremios y representantes del Ejecutivo para ver el tema del aumento salario básico unificado o no. Pero sí quisiera preguntarle su perspectiva, ¿por qué seguimos estancados en el empleo formal? ¿Qué hace falta para poder aumentar esas cifras? Hace falta dos cosas. Uno, hace falta crecimiento, y dos, hace falta un incremento, que ese crecimiento venga operado por el incremento de productividad de los trabajadores ecuatorianos. Ese incremento de productividad se logra con mejor tecnología y se logra con mayor educación. Y entonces, para lograr eso, Jorge, necesitamos que haya esos proyectos de los que estoy hablando, porque eso es lo que ordena las relaciones de producción. Ahora, el trabajo por horas es espectacular, es sensacional cuando un país está creciendo. Cuando un país no está creciendo, cuando un país está yendo para atrás, el peligro del trabajo por horas es que corre el riesgo, y ahí viene quizás con alguna justicia el que la población no lo quiera, es precisamente porque corre el riesgo de
una pauperización, una pérdida de la estabilidad laboral. Entonces, ¿qué necesitamos para que ese trabajo por hora sea posible o ese trabajo por hora realmente contribuya al crecimiento? Necesitamos que haya una organización de ese crecimiento y no que primero venga el trabajo por horas y a ver qué sucede. No va a suceder porque actualmente las energías que tiene el país, las capacidades productivas que tiene el país, en la mayoría de los casos no le permite crecer a tasas del 2%, más mayores del 2% anual. El otro tema es cuál es el proyecto que tiene el Ministerio de la Producción, cuál es el proyecto que tiene el país para las pequeñas y medianas empresas. El país cada vez se convierte, y el desarrollo de las exportaciones, el incremento de las exportaciones, Jorge, viene dado sobre todo por grandes empresas. Actualmente, 4 empresas exportan el 80% del camarón ecuatoriano. Nos encontramos con que hay una concentración. Nada malo con que las empresas grandes les vaya bien. Lo que pasa es que si no existen pequeñas y medianas empresas, no existe la oportunidad entonces de crear más empleo y no existe la oportunidad también de que esas pequeñas y medianas empresas luego se conviertan en grandes empresas y en mayores motores del desarrollo. Entonces tenemos que comenzar a plantearnos cuál es el proyecto para las pequeñas y medianas empresas para que ese crecimiento, como decía un premio Nobel de Economía, no sea un crecimiento extractivo, sino que sea un crecimiento inclusivo que permita que los empresarios pequeños y medianos puedan tener un espacio en esta economía y que los trabajadores puedan también tener un espacio en esta economía. Fíjese, el cambio tecnológico que tiene el mundo impone que cada vez sea más difícil conseguir crecer el empleo. ¿Por qué? Porque cada vez aumenta la productividad o no es necesaria la participación de los seres humanos en la producción. Y entonces lo que va a ocurrir, como está ocurriendo en Estados Unidos, es un descenso del empleo. Si nosotros no encontramos la forma de integrar a los ecuatorianos, no solamente en los trabajos para las exportaciones, sino también en trabajos para servicios. Hay todo un trabajo por hacer en el tema de salud. En el tema de salud hay todo un trabajo por hacer. Hay muchísimos médicos que no logran tener la asistencia de salud o el trabajo en salud necesario. Y eso es un trabajo que hay que desarrollar, que hay que crecer y hay que desarrollar esos empleos. 9 horas con 29 minutos, José Abel. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, siempre nos pasa esto, es triste cuando llegamos a los últimos minutos espectacular. del programa. Quiere decir que se pasa el tiempo rápido entonces. Así es, así es. Igual me quedo pensando por lo que nos dice, así es. Me quedo pensando algunas cosas, a lo mejor también poder integrarnos a la exportación de servicios por vía digital, no solamente de productos, trabajadores ecuatorianos en el mundo tecnológico que operen para empresas extranjeras, que a lo mejor puedan domiciliarse con el fin de contratar en el Ecuador y tener trabajadores remotos. Es una cosa que he estado pensando hace tiempo, ¿no? Pero así es, César. Para lograr eso, usted necesita que el sistema educativo tenga dos cosas: que los jóvenes, todos los jóvenes ecuatorianos sepan hablar inglés y que todos los jóvenes ecuatorianos sean buenos en matemáticas y en ciencias exactas. Que todos tengan el nivel adecuado para poder vender ese servicio en el exterior. Pero si no se habla inglés, no llegamos a ninguna parte. Así es, y la versatilidad, ¿no? Porque si les enseñas simplemente a programar, quedan obsoletos en 6 meses. Si les enseñas a adaptarse a los cambios en la programación, a entrenar a los modelos de lenguaje, cosas así, no puedes predecir el futuro, pero si les das las bases, las herramientas para que vayan cambiando como cambia el mundo, entonces los estás preparando para el futuro. Muchas gracias nuevamente, José Abel. RTP